Y vamos a hacer un estudio bíblico de estos libros acerca de San Mateo capítulo 12 y vamos a estar leyendo el versículo 1 en adelante. Amén. Aquí habla acerca bueno, esta enseñanza un día, hace poco la di, ¿sí? Pero esta vez la vamos a dar dándole otro enfoque. Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día ¿de qué? De reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre, ¿cierto? Y comenzaron a ¿qué? Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les es lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Voy a dejarlo hasta ahí para decirle: hay muchas religiones o muchas personas que condenan a los inocentes, condenan a las personas y las condenan de la siguiente manera: porque no están guardando un día de reposo. Ahora, ahí es donde viene una lucha de entender doctrinalmente lo que sucede, porque el Señor Jesucristo hizo los cielos y la tierra y terminó en el séptimo día y descansó. Ese día reposó el Señor Jesucristo en el séptimo día y lo santificó y lo apartó para que descansaran en ese día. Pero las personas no pueden hacer las cosas correctamente como debe de hacerse, y resulta que ellos lo que hicieron es, voy a decirlo así, irse al otro extremo, que donde vieran a una persona que se estaba ahogando, a una persona que estaba quemándose, y ellos lo dejaban que se quemara, que se ahogara, y no iban a rescatarlo, no iban a buscar la manera de salvarlo, porque como era día de reposo, entonces no querían hacer nada. Entonces resulta que el Señor Jesucristo les dijo, porque Él sanó a una mujer que era jorobada, y dice la Biblia que ella tenía espíritu de joroba, de estar doblada, y resulta que el Señor le tocó con sus manos, con su mano le tocó y ella se enderezó. Y cuando ella se enderezó, ¿qué sucede? Resulta que la gente, como era día de reposo, vinieron y le dijeron: no, esto no es lícito sanar en día de reposo, no, esto no estuvo bien. El Señor Jesús les contestó y les dijo: si ustedes ven a su asno, si ustedes ven a un animal de ustedes que se está metido en una cisterna, en un hueco, ustedes no van y lo sacan. Y ahora esta hija de Abraham, que hace 18 años estaba así, doblada, con esta enfermedad, y ahora 18 años, y ahora usted no la va a sanar, no la voy a sanar, ahora no le voy a dar sanidad. No, tengo que sanarla, porque es una hija de Dios, porque es una persona, y es tener misericordia de las personas. Entonces el ser humano se fue al otro extremo. El Señor declaró, habló acerca del día de reposo, Él santificó el día de reposo, pero las personas ya no querían sino aferrarse al día de reposo y no cumplir con el mandato de Dios. ¿Qué encontramos en la lectura que acabamos de hacer en San Mateo capítulo 12 versículo 1 en adelante? Encontramos que los discípulos también estaban predicando, estaban hablando de Dios, estaban andando con el Señor Jesucristo, con el Maestro de Maestros, y ellos iban comiendo, cogiendo
las espigas iban a ir comiendo porque tenían hambre. Inmediatamente los fariseos los acusaron y dijeron: estas personas están haciendo mal porque lo están haciendo en un día ¿de qué? De reposo. El Señor Jesucristo fue el que dio la respuesta. El Señor Jesucristo fue el que dio la respuesta diciendo: ustedes están condenando ¿a quiénes? A los inocentes. Muchas personas condenan a los inocentes. ¿Por qué? Porque sencillamente consideran que es mejor guardar un día de descanso que guardar la ley, el mandamiento del Señor Jesucristo, que guardar la misericordia. La Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto quiere decir sobre la condenación, sobre el mal, porque aún nosotros, mereciendo ser condenados, la misericordia de Dios triunfó aún, porque la Biblia dice que el injusto, el que obra mal, el que peca, es condenado, pero aún la misericordia de Dios es tan grande que hoy en día, usted y yo, que somos pecadores, porque no podemos decir que no lo somos, porque lo somos, que somos unos pecadores arrepentidos, sí, que le hemos pedido a Dios perdón, sí, que nosotros le hemos rogado al Señor que nos ayude a apartarnos de la borrachera, del adulterio, de la fornicación, de las inmundicias, claro que sí, y Dios nos ha concedido. Aquí estamos en este tiempo buscando esa presencia de Dios, esa gloria del Señor. Y muchas personas creen más y confían más en obedecer ese mandamiento que estaba en la ley de Moisés y se aferran a esa tradición, a esa enseñanza. Y yo quiero decirle que es mayor el Señor Jesucristo, como lo dice terminando, porque uno mayor que el templo está aquí, dijo el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él es Señor, esto es, el Señor Jesucristo es Señor aún del día de reposo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Hermano, si usted obedece al Señor Jesucristo, es mejor que usted lo obedezca a Él, porque eso es mejor que guardar un día de reposo. Por eso Hebreos capítulo 4 versículo 3 dice que nosotros que hemos creído hemos entrado en el reposo de Él. Así dice Hebreos 4:3. Dice que nosotros los que hemos creído entramos en su reposo. ¿Usted quiere reposar en el Señor? Entre en ese reposo de la obediencia, de creer en el Señor Jesucristo, de obedecer los mandamientos de Dios, y usted va a entrar ¿en qué? En el reposo del Señor. Porque ya no es un reposo de un día, sino es un reposo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, iglesia. Y hay algo que usted tiene que mirar aquí en esta enseñanza, identificarlo. Es que aquí el Señor está hablando, diciendo que ellos condenaban ¿a quiénes? A los inocentes, y que no era el hombre, no es un pastor el que esté diciendo eso, es el Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ustedes le creen al Señor Jesucristo? Amén. Amén. Entonces estamos bien, amén. Vamos a pasar a la otra enseñanza. Bueno, voy a leer el versículo 8, que también es importante, donde dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y al nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo es Señor aún del día de reposo. Eso nos lo enseña la Escritura. Amén. Estábamos en el versículo ¿qué? 28, ¿cierto? En el 8, ¿sí? Y dice así. Y el versículo 9 dice: pasando de allí, ¿sí? Seguimos con el versículo 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo. Entonces aquí viene la enseñanza que les había adelantado un poquito. Dice: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si esta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Ustedes qué dicen?
es bien, es correcto, es bueno. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y ya la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y saliendo los fariseos tuvieron consejo ¿contra quién? ¿Para qué? Para destruirle, para hacerle daño. ¿Y sabe por qué? Porque él estaba haciendo algo bueno en el día de reposo. Hoy en día las personas cogen fastidio, cogen rabia, odio contra una persona porque sencillamente hace alguna labor en el día de reposo, y sobre todo una labor para hacer un bien, sobre todo cuando se está haciendo una labor con el fin de ayudar a alguien, y sin embargo lo condenan a uno. Pero el Señor está diciendo que no debemos de condenar a los que el Señor ha dicho que no los condenemos. ¿Cuántos me entendieron? Sigue la enseñanza. Dice en el versículo 15 que sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿Esto ya lo habíamos leído? No. Bueno, entonces vamos bien, ¿cierto? Es que les pregunto a veces, ¿sabe por qué? Porque es que este computador tiene un problemita que cuando yo lo pongo por aquí me pasa de una vez a otros versículos. Entonces me toca estar ahí en la jugada, dicen por ahí. Entonces dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió ¿qué? Mucha gente, y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ¿qué dijo el Señor? Pondré mi espíritu sobre él y los gentiles no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán ¿quién? Los gentiles, porque él les estaba predicando allí a todos, y aún a los gentiles, aún a los que no eran judíos. Entonces el Señor les estaba predicando, les estaba hablando, les estaba llevando el mensaje de salvación y de vida eterna. Hay algo aquí muy hermoso que habla el Señor: he aquí mi siervo a quien he escogido. ¿Y quién es ese siervo? El Señor Jesucristo, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles va a hacer ¿qué? Anunciará juicio. Esto quiere decir, anunciará sus mandamientos, sus leyes, anunciará el evangelio de Cristo. No condenará ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Yo conozco personas que cuando yo salgo a predicar, monto mis equipos en la camioneta y comienzo a predicar en un lado y en otro, y me han dicho que eso está mal, porque el Señor dice que no se oirá la voz de Él en las calles. Pero es que, ¿qué es lo que quiere decir esta enseñanza? Dice, ni nadie oirá en las calles su voz, para referirse a que hay varias formas en que usted lo puede ubicar, ¿cierto? Esta enseñanza, como en el caso de aquellas personas que me dijeron, es que la voz del Señor no se tiene que oír en las calles. Pero yo quiero decirle algo que es real. Mucha gente no va a oír la voz del Señor porque no la oigan audiblemente, sino porque no la creen, porque no la obedecen. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces no la oyen, entonces no van a oír la voz del Señor Jesucristo. Amén. Entonces nadie oirá en las calles su voz. Ahora, la caña cascada no quebrará. O sea, una caña que está frágil, que está débil, no se va a quebrantar. Por esa ley, por ese mandamiento, por esa predicación, no va a quebrarse. El pábilo que ahumea, usted sabe que es un pábilo, ¿cierto? Algo muy mínimo, que ya está para apagarse. Sin embargo, ¿qué pasa? No se va a apagar, ¿cierto? El pábilo que ahumea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. O sea, las palabras del Señor Jesucristo, la doctrina del Evangelio de Cristo no causa daño, no hace daño al que está débil,
a la persona que está esperanzado en Él, no le va a hacer daño. Esa palabra lo que hace es sacarlo en victoria, lo que hace es fortalecerlo, lo que hace es hacer que brille con mayor intensidad. Si la luz está que se apaga, el Señor hace que la luz brille. Ni nadie, dice, y versículo 21, y en su nombre esperarán ¿quiénes? Los gentiles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí viene la otra enseñanza, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. En ese momento estaba blasfemando contra el Espíritu Santo, porque estaban diciendo que era con el poder del diablo que estaba echando fuera los demonios, y resulta que él lo estaba echando fuera, era con el poder de Dios. Amén, iglesia. Entonces, como era con el poder de Dios, y alguien viene y dice que no es con el poder de Dios, sino con el poder del diablo, están blasfemando directamente contra el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Por eso uno tiene que tener muchísimo cuidado. Hay gente que no pertenece a nuestra religión, a nuestra doctrina, a nuestra iglesia, a nuestra fe. Pero si echan fuera un demonio por allá, usted no se meta a decir: oye, eso es del diablo. No diga usted nada de eso. Usted solamente calla. ¿Sí? Que no, que es que en tal parte están haciendo. Usted solamente deje que el que hace la obra es Dios. Y yo quiero explicarle algo muy importante aquí. El Señor Jesucristo habla de que el diablo no está dividido. Si alguien echa fuera un demonio, es porque lo hace con el poder de Dios. Amén. Cuando en realidad lo echa fuera, ¿no? Porque hay gente también que es engañadora y hacen tramas para decir que estaban echando fuera un demonio, que estaban haciendo, eso es otra cosa. Pero cuando una persona queda libre de cualquier demonio, es porque es el poder de Dios que ha obrado en esa vida. Amén. Ahí no hay que pensar otra cosa. Pero vamos a seguir leyendo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. Aquí viene la explicación que les acabo de dar, pero con la enseñanza que la da el Señor Jesucristo. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa? No va a permanecer, porque hay una división. Hay un dicho por ahí que dice que el pueblo unido jamás será vencido, porque la unidad, la unión hace la fuerza. Y en este caso el Señor está diciendo que si un reino está dividido, y lo explica de la siguiente manera en el versículo 26: y si Satanás echa fuera ¿a quién? Contra sí mismo está ¿qué? Dividido. Amén. Contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, en una palabra, el Señor Jesucristo nos está enseñando que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Que si alguien echa fuera a un demonio, es con el poder del Espíritu Santo, porque lo de resto estaría dividido el reino del diablo, y pues estaría mal, pienso yo. Bueno, así lo dice el Señor. Entonces pensamos bien. Amén. Vamos a mirar el versículo ¿qué? Y si yo echo fuera los demonios, ¿por qué? ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Ellos serán los que los van a juzgar, porque es que el Señor Jesucristo está hablando de Dios. El Señor Jesucristo está ministrando, predicando, es con el poder del Espíritu Santo. Y si alguien viene y le dice que esto no es de parte de Dios, entonces ¿qué está pasando ahí? No, entonces dice el Señor: pero si yo, versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto es la salvación.
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Esto quiere decir, ¿cómo es que una persona puede ir a echar fuera a un demonio si no tiene el poder de atarlo, de dominarlo, de sujetarlo para poderlo echar fuera? Entonces el Señor aquí habla acerca de la persona que llega a una casa y va a saquear la casa. El dueño de casa se va a quedar como, él no se va a quedar quieto, no, va a defender su casa. ¿Qué tiene que hacerlo el hombre que llega a saquear esa casa? Tiene que atarlo. ¿Qué quiere decir la palabra atarlo? Quiere decir reducirlo a la impotencia, reducirlo a que no tenga la capacidad de defenderse para que le puedan saquear su casa. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Versículo 30. El que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Como el que se dice, el que está con el Señor Jesucristo está con el Señor Jesucristo, y el que está en contra del Señor Jesucristo está en contra del Señor Jesucristo. En una palabra, el que tiene el poder para echar fuera demonios, sanar enfermos y todo eso, es el poder del Espíritu Santo. Especialmente esta palabra que estamos mirando es echar fuera los demonios, es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 31: por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, ya es para siempre, ¿cierto? Eso ya no hay perdón. ¿Pero qué? ¿Pero por qué? Por blasfemar contra el Espíritu Santo. Amén. Yo escuché un día una noticia, no sé si será cierta o será verdad o será mentiras, que un gobernante dijo que el Señor Jesús había hecho el amor con María Magdalena, ¿no? En ese caso, si es verdad que hizo así, blasfemó contra el Hijo del Hombre. ¿Sí? Para que nosotros entendamos esa parte. Porque si hubiera dirigido las palabras contra... Ahora, ¿por qué esta gente sí blasfemó contra el Espíritu Santo? Porque es que el Señor Jesucristo echa a los demonios es por el poder del Espíritu Santo. Y al decir ellos que no era por el poder del Espíritu Santo, sino por Belcebú, estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Aquel hombre que dijo que el Señor Jesús se acostó con María Magdalena, pues estaba hablando contra el Hijo del Hombre, blasfemando contra el Hijo del Hombre. Entonces pecó contra Dios. Pero a ese gobernante le puede ser perdonado si se arrepintiera. Pero si hubiera hablado era contra el Espíritu Santo, no tendría que perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Ahí quedaba como reo de condenación eterna. Amén. ¿En qué versículo vamos? Con el 30 y... a cualquiera, sí, porque ya leímos el 32, ¿no? Que cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre. Bueno, entonces pasamos a 33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Cuando usted tiene un buen fruto, entonces vamos a mirar el fruto que nosotros teníamos antes, o la mayoría de nosotros teníamos estos frutos malos. Había borrachera, había adulterio, había fornicación, consultábamos a los brujos, en algún caso éramos brujos, en algún otro caso había hurtos, estafas, homicidios, bueno, una cantidad de cosas.
esos son malos frutos, porque eso nos llevaban a hacer cosas muy malas, ¿no? Pésimas. Pero el Señor dice que ahora que nosotros ya nos perdonó y nos quitó todas esas cosas malas, entonces el Señor dice que ya nosotros no tenemos que obrar así, sino que tenemos que obrar en integridad, en justicia, en equidad, y hay que ser rectos en el Señor. Entonces, como tenemos que ser rectos, entonces ya no somos, ¿qué? Borrachos, por ejemplo. Ya no andamos en borrachera. Hoy esta persona está dando buen fruto, porque ya no es un borracho. La otra persona era una persona blasfema, pero ya no es más así. Entonces esa persona está dando buen fruto. Esa persona era fornicario, adúltero, borracho, pero ya no lo es. Está dando buen fruto. Eso es lo que Dios quiere que usted tenga en cuenta, de que nosotros debemos de dar buen fruto. Juan el Bautista, bautizando en el río Jordán, dijo: hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Que yo me arrepentí de ser borracho. Me arrepentí quiere decir que ya no sigo siendo borracho. Que yo me arrepentí de ser mentiroso, por ejemplo. Entonces ya no soy mentiroso, dejo de ser. Ahora, si resbala o si resbalo, pues pido perdón, porque la idea es no persistir en el pecado. No hay que perseverar en el pecado, porque si se persevera en el pecado, se está dando mal fruto. ¿Cuántos me están entendiendo? No tenemos que dar mal fruto. Entonces, ¿y cómo hacemos? Pues el Señor está diciendo lo siguiente en el versículo 33: o hace el árbol bueno, ¿y qué? Y su fruto bueno. O hace el árbol malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces dice el Señor: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla. Yo les he testificado de una vez que estaba en un hospital orando por unos enfermos, y el médico de turno llegó para hacer una revisión o para hacer lo que ellos tienen que hacer, y me sacaron y me fui para una caseta que hay en el hospital, o había, yo no sé, eso es hace muchísimos años. Y llegó un muchacho de los que estaban también ahí en el cuarto donde yo estaba orando por los enfermos, y me dijo: hombre, estuvo muy bonita la oración, fue lo que me dijo, muy bonita la oración. Y le dije: bueno, gloria a Dios. Y yo: sí, pero ese le dije: ¿es que usted es cristiano? Me dijo: sí, para la gloria de Dios, yo soy cristiano. Sí, pero no me gustó que ese médico tal por cual, cuando volteé a mirar, porque el señor era grande, era alto, lo volteé a mirar y le dije: ¿cómo? No, que ese médico tal, usted me dijo que era cristiano. Sí, pero ¿por qué está diciendo groserías? No tiene buen fruto. Le hace falta organizarse en esa parte. De pronto nadie le ha enseñado, de pronto no le han explicado que decir un madrazo sea con ira, porque hay gente que... Yo un día fui a visitar a unos hermanos a una finca, y llegué allá y escuché al hermanito echando unos viajazos, y le dije: hermano, pero después no, pues lógico que mientras tanto uno charla con ellos. Hermanito, por ahí yo lo escuché diciendo unas groserías, dijo: ay, pastor, es que eso fue porque me sacaron la chispa estos chinos, y es que me sacaron la chispa y pues yo pequé. Entonces, pero no hay justificación. Le saque la chispa o no le saque la chispa, no hay que decir groserías, amén. Entonces, ¿por qué? Porque hay que hacer de ese árbol, que nosotros somos un árbol plantíos de Jehová, debemos de dar buen fruto. Usted tiene que dar buen fruto. Si uno era grosero, ya hay que dejarlo. Dios mío, perdóneme. Dios mío, yo también siendo cristiano, cuando yo recién que me convertí, o sea, cuando yo era un niño, que yo conocí las cosas de Dios desde que era un niño, y yo, había cosas que uno decía, palabras deshonestas, de doble sentido, y todo eso, pero ya el Señor, a medida que el Señor me fue enseñando, explicando que no tenía que hacer eso, pues entonces uno comienza a dejar esas cosas que se estaban haciendo mal. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Versículo
Generación de víboras, que estábamos leyendo, ¿cierto? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo? Porque de la abundancia del corazón, porque es que de ahí, del corazón, sale todo, ¿cierto? Lo bueno y lo malo. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, ¿qué va a sacar? Va a sacar buenas cosas. Pero el hombre malo, del mal tesoro, ¿qué saca? Entonces, el Señor cuando dice que el árbol se conoce por el fruto, se está refiriendo exactamente aquí a que usted tiene un corazón bueno y usted va a hablar cosas buenas. Usted no va a decir esa porquería de fulano, ojalá que se caiga, ojalá que se muera, ojalá que no sé qué, porque usted tiene un corazón ¿cómo? Malo. ¿Cuántos me han entendido? Dice eso porque tiene un corazón malo. Correcto, dice eso porque tiene un corazón malo. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Entender. Y ahora, si usted oye a una persona que dice ser cristiana y está diciendo, y a mí me provoca pegarle un par de planazos a este tipo, me dan ganas de hacerle esto, de hacerle, usted no va a decir, ay, tan bueno que está, el hermano es muy santo. No puede decir eso, porque realmente usted está mirando, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces el hombre bueno, del buen tesoro va a sacar cosas buenas. Amén. Mas el hombre malo, del corazón, sí dice así, ¿no? Voy a leer el versículo 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto quiere decir de toda palabra que no sea, que no dé fruto, de toda palabra que no edifique, de toda palabra que no esté edificando, de ella daremos cuenta todos nosotros, a Dios, claro, amén. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras seréis condenados. O sea, usted tiene que mirar cómo está hablando, qué está diciendo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar en todo, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir la vida. La Biblia dice que el siervo de Dios debe de ser amable, debe de ser apacible, mejor dicho, tiene que cambiar en muchas formas para que se vea de verdad hace poco, antes de venirme de la predicación allá en el Tolima, le dije a un muchacho que qué le parecería a él hoy escucharme a mí decir, esto está chimbo. Y entonces el muchacho joven llegó y me dijo, mi pastor, a usted se le oía muy feo. Pero en mí no se me oía así tan feo, porque pues es que yo le dije, no, lo mismo. Si somos cristianos, se nos oye mal, a todos. No solamente a mí como pastor, sino también a una persona cristiana. Eso está chimbo. Eso, por ejemplo, hay gente que dice, no me joda. Ya la palabra, aunque pareciera que no, pero es maluca, se oye feo. Así, todas esas son cosas que las personas, y que también en el mundo se habla de palabras también de doble sentido, que dicen una cosa pero están diciendo otra, o están dando a entender otra. Lógicamente que también eso es desagradable a los ojos de Dios. Amén. Porque por tus palabras seréis justificados y por tus palabras seréis condenados. O sea, nosotros sí tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo decimos las cosas, cómo las exponemos a las personas, cómo nos oyen las personas al exponer. Amén. Hay cosas que hay que tener en cuenta, hay que tener, es como todo. Un día, cuando una persona también es muy amable, las personas piensan, yo creo que esa muchacha está enamorada de mí. Me dijo un día un señor en una panadería, un amigo mío en el Diana Turbay, me dijo, es que yo vengo aquí y esa muchacha me está como enamorada de mí. Le dije, sí. ¿Y por qué? Digo, ella es muy amable conmigo. Le dije, con todo el mundo. Es una excelente vendedora. Y el hombre pensando que estaba enamorado.
Así mismo en todo, ¿no? La amabilidad, cuando uno es amable, cuando uno, en el caso de mi hermano Alexander, que le gusta abrazar y dar un ósculo santo, un beso en la mejilla, claro, no faltará quien piense y diga, yo creo que como que está enamorada de mí. Y no es que esté enamorada, no es que esté eso, es la amabilidad, y es la amabilidad que cada uno de personas, excepto que cuando ya viene otra cosa diferente, ¿no? Yo le voy a decir una cosa, que cualquier ser humano, cualquier hombre o cualquier mujer, si alguien abraza a una hermana y la abraza con una mala intención, la hermana se va a dar cuenta, se lo aseguro, o el hermano también, o la persona se va a dar cuenta, porque nosotros tenemos algo muy maravilloso, todos ustedes y yo tenemos algo por tener a Cristo en nuestro corazón, un discernimiento bien grande. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, seguimos en qué versículo? 38. Entonces, respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Hay muchas personas que quieren que uno esté haciendo milagros, que esté haciendo señales, que esté multiplicando los peces, que esté multiplicando los panes, que uno esté haciendo cosas muy grandes. Y entonces él respondiendo y les dijo, la generación mala, ¿y qué más? ¿Demanda qué? Pero señal no le será qué, sino la señal del profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Oiga, si quieren saber y si quieren conocer, es que esa señal es la más grande, porque la persona tiene que entender de que el Señor Jesucristo fue enterrado durante 3 días y 3 noches y resucitó al tercer día, y por eso usted y yo tenemos la bendición de ser salvos, de tener salvación. ¿Cuántos se sienten salvos? El enemigo a veces viene y nos dice que no, que nosotros no estamos salvos, que nosotros no. Usted simplemente rechace, porque es que el diablo viene y nos ataca aquí la cabecita con muchos pensamientos. Usted tiene que fortalecerse y no aceptar ni recibir ningún espíritu malo de incredulidad, ningún espíritu malo que venga a tratar de decirle que usted es lo peor y que usted no sirve para las cosas de Dios, que usted no sé qué. No le crea, créanle más bien a Dios, que Dios dice que yo te voy a ayudar, que yo te voy a salvar, que yo voy a traer una super bendición sobre su vida. Yo sé que usted que está aquí es porque Dios lo ha traído para que usted escuche estas enseñanzas y tenga una mejor ubicación en la vida en Cristo Jesús. Amén. Que usted se ubique, y usted no es cualquier cosa. Usted vale tanto que el Cristo de la gloria derramó su sangre para que usted este día esté aquí con nosotros. Amén. Los hombres de Nínive, dice en el versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Cuando yo leo este texto bíblico me doy cuenta de la gran misericordia de Dios para con todos nosotros. Los de Nínive van a condenar a la mala generación que no se arrepintió, pero la generación que aunque hicimos mal, que obramos mal, que actuamos mal, sin embargo nosotros, por habernos arrepentido, nos vamos a salvar. Y ese arrepentimiento tan maravilloso que es así, con sinceridad. Dice la Biblia en el versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Sí dice así? Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién era el que estaba ahí más que Salomón? Amén. Cuando el espíritu inmundo, versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿De dónde salió ese espíritu inmundo? Del hombre. En una palabra, cuando es echado fuera, se va a recorrer
Hay gente que dice que cuando uno está echando fuera un demonio, le aconsejan a las personas que cierren los ojos. ¿Y que por qué? Porque el espíritu malo se mete por los ojos. Bueno, eso tiene muchas historias, muchos cuentos. Yo digo cuentos porque yo le digo una cosa: el espíritu malo va a entrar y se le permite entrar no por los ojos ni por los oídos ni nada, sino cuando uno está en pecado, cuando uno le abre la puerta al mal, enseguida entra el espíritu malo. ¿Sí me están entendiendo? Lo del resto del espíritu malo no lo puede tocar usted. El Señor Jesucristo dijo: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, a usted no lo puede dañar nada, a usted no le puede molestar nada, y si algo le está molestando es porque hay algo que no está funcionando bien en su vida. Hay que corregirla, hay que mirar a ver qué es, en qué estoy fallando, en qué estoy pecando, en qué cosa estoy sintiendo dentro de mi corazón que le está desagradando a Dios. Amén, iglesia. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya como barrida y adornada. En una palabra, ese corazón se arrepintió, se había convertido, estaba en la paz del Señor, y la encontró adornada, barrida, ¿y qué más? Desocupada, adornada. Entonces va y toma ¿qué? Otros 7 espíritus, imagínense, y peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, o sea, a la generación que no está en su arrepentimiento, en su conversión, en su perseverar en el Señor. Usted tiene que perseverar alto, hay que perseverar. La salvación es perseverando. A nosotros nos pasa lo que le pasa al ascensor. Nosotros a veces subimos y llegamos al último piso, y de un momento a otro comenzamos a bajar otra vez, y no nos damos cuenta que ya no oramos, que ya no cantamos, que ya no leemos la Biblia, que ya no, porque créame que eso sucede cuando uno comienza a debilitarse en su vida espiritual. Ya uno no quiere nada de las cosas de Dios. Ya usted lee la Biblia y ya no tiene ese sazón, ese deleite en leer la Escritura. Es porque su vida espiritual ha decaído. Pero no seamos como el ascensor. Vamos a buscar la gloria del Señor para estarnos allá arriba, que seamos el último piso, el más alto, y estemos allá y no nos bajemos más. Sin embargo, cuando nos bajamos, el Señor nos echa la manito, ¿no? Dios mío, ayúdame, Señor, porque estoy frío. Señor, ayúdame porque me estoy decayendo. Ayúdame, Señor, por favor, ayúdame, porque sí, la lucha es fuerte. Entonces dice el versículo 46, ¿no? Sí. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían ¿qué? Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ¿qué? Hablar. Respondió él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga, vamos a poner un ejemplo, que yo estoy aquí predicando y alguien viene y me avisa: su mamá acabó de llegar. Pastor, su mamá acaba de llegar. Y uno se alegra. ¿Dónde está mi mamá? El Señor aquí nos da un ejemplo de la siguiente manera. Él dice: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? El Señor está hablando, voy a decirlo así, está colocando frente el que es un hermano en Cristo a una persona que es un hermano según la carne, ¿sí? La mamá y los hermanos del Señor
estaban afuera, ellos no estaban adentro escuchando la predicación, la palabra del Señor. Ellos no estaban ahí buscando la gloria de Dios. Entonces el Señor nos está colocando de ejemplos. He aquí tu madre, he aquí tus hermanos. Y el Señor dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extiende su mano sobre los que estaban allí y les dijo: he aquí mi madre, he aquí mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre, mi padre y mis hermanos. ¿Qué quiere decir? Que sencillamente usted tiene que tener en cuenta más una parte de familiaridad, de según la carne. Usted lo primero que tiene que mirar es quién está haciendo la voluntad de Dios, así como el Señor Jesucristo lo hizo. El Señor Jesucristo estaba mirando que es mejor mirar al que hace la voluntad de Dios, al que está guardando los mandamientos de Dios, el que está obedeciendo los mandamientos de Dios, que aquel familiar que no lo está haciendo, así sea la madre, así sea el padre o sus hermanos. ¿Sí me están entendiendo? Y esta enseñanza, como usted lo ve, no es mía, está escrita. Por eso tomé hoy estas porciones bíblicas así, para tomarlas así. Poco lo hago, pero esta vez el Señor me dio a dar la enseñanza así, para que nosotros vayamos estudiando lo que dice la Biblia y de esta manera vayamos comprendiendo exactamente lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de Él. Porque las palabras que aquí estamos escuchando realmente son las palabras del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Versículo qué? 50. Ahí se termina el capítulo. El 50. ¿Cierto? Sí. Dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Así es que tenga usted en cuenta que la enseñanza de Dios es la siguiente: si su madre, su progenitora, le dice no busque de Dios, no vaya a la iglesia, eso no importa, eso váyase con esa persona, haga así, haga así, aunque sea su señora madre, no le haga caso si está quebrantando el mandamiento de Dios, si se está yendo fuera del mandamiento del Señor. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Sí es lo que nos está enseñando la palabra de Dios? No, pero es que ¿cómo no le voy a hacer caso si es mi papá? No. Es que es mi mamá. No. Es que son mis hermanos. No. Hágale caso a lo que Dios está diciendo. Eso es más agradable, porque hay papás que son borrachos y usted no tiene que seguir la borrachera. Hay mamás que son fornicarias, adúlteras, y usted no tiene que seguirlas a ellas. Usted tiene que hacer es lo que el Señor Jesucristo ha mandado que hagamos, lo correcto.